presentarnos ante el Señor. Esta fiesta es una invitación para que tú y yo, cada día, cada mañana, cada vez que abrimos nuestros ojos en este gran templo de la hermosa creación, nos presentemos al Señor y le digamos: heme aquí, oh Señor, porque soy obra de tu amor, porque soy tu hijo, tu hija. Vamos a ver cómo presentaron a Jesús, aprender un poco de ese momento histórico de la vida de Jesús, y después, con estas enseñanzas, también nosotros sacar una conclusión para nuestra vida. Cómo yo me presento al Señor y cómo yo me presento en el nombre del Señor a los demás. Cómo yo me presento en este templo físico donde nos reunimos para celebrar la Eucaristía, pero cómo me presento también yo en el templo de mi hogar, de mi familia, de mi estudio, de mi trabajo. Primero, la historia de hoy. Tradición del pueblo judío. Tradición basada en otras culturas religiosas que también ellos incorporaron en su contacto con Yahvé. Muchos pueblos han buscado ofrecerle a la divinidad su primera cosecha, su primera criatura, sus primeros hijos. Y se había creado la idea de que si no se ofrecía y si no se agradecía, se corría el riesgo de que esa criatura o esa primera cosecha se perdiera o se viera amenazada por espíritus malos. Y entonces se le ofrecía a la divinidad un rescate para que esa nueva criatura no se viera afectada. Y así nace en muchas tradiciones religiosas, entre ellas la judía, a la cual perteneció Jesús, ir al templo a presentarse y ofrecer ese rescate. Y de esa manera encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro del Levítico, cómo vivir esa normatividad. Tocaba ofrecer unas monedas en símbolo de rescate. Pero además iban al templo para que la madre que había dado a luz a ese niño, a esa niña, se purificara. Tenía por lo tanto un doble objetivo el ir al templo con el recién nacido. Ofrecer gratitud, presentarlo como rescate, como bendición, pero también que la madre se purificara. ¿Se purificara de qué? En la tradición antigua, en la antropología de los pueblos semitas, todo contacto con sangre fuera del cuerpo se consideraba una impureza. La sangre tenía que estar solo dentro del cuerpo. Ejemplo, si te salía sangre por la nariz o por otra parte del cuerpo, era una impureza, había que hacer un ritual, era una manera de pensar. Por ende, si una mujer daba luz, obviamente había algo de sangre y tenía que ir a purificarse. Y para eso ofrecía un sacrificio. ¿Para qué? Para purificarse. El sacrificio estaba también regulado qué era lo que se tenía que ofrecer, dependiendo del estrato o de las posibilidades económicas que tuviera la persona. Si eras una persona de buenos recursos, se te pedía una oveja o incluso hasta un buey. Pero si eras de una condición económica más sencilla, se pedía otro tipo de tributo. Si estuvimos atentos, ¿qué llevaba José y María para este ritual de la purificación en el templo de Jerusalén? ¿Recuerdan? ¿Qué llevaban? Un par de tortolitos, 2 pajaritos pequeños. Con esto nos damos cuenta de qué condición socioeconómica eran María y José. Y ahí están en la fila, como tantos otros papás
que van con sus niños. Y cuando llegan, ofrecen ese sacrificio, entregaban los animalitos a los sacerdotes de la época y venía pues el derramamiento de la sangre de esos animales. Eran otras épocas y otras tradiciones, ya no se hace eso. Y una vez que ofrecen, aparecen dos personajes. El primero es Simeón. Se deduce que era un sacerdote, aunque el texto no lo dice. ¿Por qué? Porque después va a bendecir a María y a José. Y esta bendición solo la podían dar los sacerdotes que estaban en el templo, que pertenecían a la tribu de Leví. Entonces Simeón toma al niño en brazos y este hombre anciano, como todo judío piadoso, estaba esperando al Mesías, al ungido del Señor, que les mostrara el camino, que resurgiera la nación de Israel. Lo toma en brazos y dice: ahora, Señor, puedes dejar que este siervo vaya en paz, porque mis ojos han visto la luz. Luz para todas las naciones, no solo para el pueblo de Israel. De ahí nace la tradición, años después, de que, recordando la presentación del niño, se llevaran candelabros, velas, y se conoce como la fiesta también de la Candelaria, de la candela. ¿Por qué? Porque Simeón vio a Jesús como una luz, como la candela que ilumina y que nos ayuda a caminar en la verdad del Señor. También había una mujer, la profetisa Ana, que también alaba al Señor y le agradece esta presencia de Jesús en el templo. Les decía que en estos dos personajes la Iglesia cristiana católica ha visto como un símbolo de lo que más adelante serán los hombres y mujeres que dediquen su vida como religiosos o religiosas, y esto se llamará la vida consagrada dentro de la Iglesia católica. Esta es la historia, este es el contexto bíblico. ¿Qué nos enseña esto? Lo primero, presentar. Unos papás, María, José, presentan, como todos los demás judíos, a su hijo o a su hija al Señor. Esto nos recuerda a todos que nuestra vida es un regalo del Señor. Un regalo, en primer lugar, para nosotros mismos que la vivimos, pero también un regalo para toda la creación, para toda la sociedad, porque cada uno de nosotros somos unos seres profundamente amados por Dios, únicos en esta creación, maravillosos e irrepetibles, llamados en nuestra existencia terrenal, corporal, a dejar esa huella de la presencia de Dios a través de nosotros, huellas de amor con nuestra sonrisa, con nuestra amabilidad, con nuestros dones y talentos, con nuestro estudio, con nuestro trabajo. María y José presentan al niño. Incluso Simeón le profetiza que ese niño va a tener una tarea muy difícil, que tal vez a María, cuando escuchó esas palabras, no le gustó como mamá. Saber que su hijo iba a cumplir una vocación muy exigente, de entrega y de sacrificio. Pero también aquí hay un ejemplo y una enseñanza para todos los que son papás y mamás, presentes o futuros. Saber dejar a sus hijos vivir su vida y su vocación. Porque se corre el riesgo de que el papá o la mamá proyecten en sus hijos sus propias ilusiones, sus fracasos, sus anhelos, que mi hijo sea lo que yo no soy, que estudie lo que yo no estudié. Y entonces convertimos a los hijos en nuestra posesión. Queremos que sean nuestro reflejo, nuestra imagen y semejanza. Y aquí nos equivocamos, porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios, no de un papá, de una mamá. Claro que sí, nos educan, claro que sí son responsables de guiarnos, pero no de imponer un estilo de vida. Y en esto hay que ser muy humildes como María y José, dar alas y enseñar a volar, para que nuestros hijos e hijas puedan realizar su potencial, el que tienen, el que van mostrando día a día. Puede ser que a mí no me guste como papá o mamá esa carrera que eligió, esa manera de expresar sus dones y talentos para el servicio de la sociedad,
pero esa es la que Él tiene, ella tiene. Esto hay que respetarlo. Y también otra enseñanza de María y de José como papás. Ellos nunca estuvieron sobreprotegiendo al niño. Lo entregaron. Simeón lo tomó en brazos, lo tomó. Ana lo tomó y se lo prestaron un momento. La sobreprotección crea grandes dificultades en la educación. Porque ese niño, esa niña sobreprotegido, o se llena de temores y no se arriesga en la vida, o se siente tan protegido que en otros ambientes se convierte en un tirano. Y es el niño o la niña que cuando está con los demás y los papás no lo ven, se la monta a los demás, se aprovecha de los demás, manipula a los demás. Porque esa sobreprotección le ha dado el cetro para ponerse por encima de los demás. Hoy, día de la presentación, preguntémonos, los que somos papás, mamás, educadores, si estamos educando en libertad, guiando y orientando, y si estamos educando dejando que la persona también aprenda de sus errores, también reconozca sus errores y no con sobreprotección. Pero viene otra enseñanza, y esta en el mismo Jesús. Él es presentado en el templo. Les contaba que parte de la historia basada en la tradición religiosa judía es que se ofrecía unas monedas en rescate. Yo les pregunto si estuvimos, y sé que lo estuvimos, atentos a la lectura, ¿en algún momento se ofreció, o María ofreció por Jesús algunas monedas? Ofreció el par de tórtolos por la purificación de ella, según ya lo explicamos. Pero ¿se ofreció en ese momento algo por el bebé Jesús? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Pues no. Y entonces uno dice, ¿cómo que no? ¿Quiere decir que quedó el niño a merced y no rescataron su presencia? Cuando no se ofrecía algo por la criatura o por la primera cosecha o por los primeros animalitos, entonces tocaba el sacrificio de esa criatura. Es decir, o se rescataba pagando algo o se sacrificaba la criatura. Ya aquí también hay una profecía. Por el niño no se ofreció nada. ¿Por qué? Porque él, años después, se va a entregar en amor como el Cordero. Por el niño no hubo corderos ni monedas, porque él es el Cordero de Dios, que cuando crezca con su amor, con su ejemplo desde la cruz, nos enseñará a vencer esos espíritus del mal, del odio, de la avaricia, de la mentira, con su entrega y con su generosidad. ¿Cómo aplicamos hoy esto a nuestra vida? De dos maneras. La primera, cada vez que venimos a la celebración eucarística, hay un momento muy hermoso que llamamos el ofertorio, que es donde se presentan las ofrendas en el altar, el pan y el vino, donde le presentamos al Señor también el símbolo económico de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, a través de la ofrenda que cada uno puede dar con su billete o su moneda. Pero lo más importante es que no dejemos que Jesús se ofrezca solo en el pan y en el vino, en este altar, sino que tú y yo nos ofrezcamos, nos presentemos. Por eso una aplicación concreta para ti y para mí es que vivamos en cada Eucaristía la fiesta de la presentación en el momento del ofertorio. Y nos preguntemos, ¿cuál es mi ofrenda al Señor hoy? ¿Qué le estoy presentando al Señor? No dejemos que Jesús se presente solo. Tú y yo presentémonos con el Señor, con Jesús. Presentémonos con un corazón que toma la decisión de amar, de responder con generosidad, de responder con el servicio en mi hogar. Aquí la primera manera de aplicar en nuestra vida la presentación del Señor. Cada vez que venimos a la Santa Eucaristía, cada vez que llega el momento de ofrecer el pan y el vino, decirle al Señor,
heme aquí, aquí estoy, Señor, me presento ante ti. Heme aquí, me presento, Señor. Me presento yo, con gratitud, por mi vida, por mi existencia. Me presento con este buen propósito. Me presento con esta decisión de cambio. Me presento este domingo ante ti. Pero también otra manera muy linda de presentarnos al Señor es presentarnos no solo en este templo parroquial o al que asistamos, sino sobre todo en el templo de la creación, en el templo de tu casa, en el templo de tu trabajo, en el templo de tu colegio. Que tú vengas aquí a presentarte en este altar y a salir del altar cuando acabe la Eucaristía, a ser tú presencia viva de Jesús para los demás. Tú te presentas a Dios en el templo de la casa, con tu amabilidad, con tu tiempo que compartes, con tu servicio. Tú te presentas en el trabajo con tu honradez, con tu dedicación, con ese trabajo bien hecho, con excelencia. Te presentas en el templo de tu estudio con tu exigencia personal, con tus ganas de aprender y tu ejercicio de aprendizaje. Y así en los distintos momentos de nuestra vida. Hoy pues, no nos quedemos solo con el relato de la presentación de Jesús. Hoy tú y yo presentémonos al Señor y digámosle, aquí estoy, Señor. Como le dijo el autor de la carta a los Hebreos en boca de Jesús, heme aquí, Señor. Me presento ante ti con lo mejor de mí. ¿Cuál es tu presente para el Señor? Y ese presente, sácalo del templo y llévalo al templo de tu hogar, al templo de la creación, al templo de nuestro país. Que así sea.